Somewhere in the middle. Saludos, mi nombre es Pierina Romano y hoy en este video les estaré hablando sobre el desequilibrio hidroelectrolítico. Tenemos que el potasio en sus niveles normales en plasma va a ser de 3,5 a 5 miliosmol sobre litro. El potasio, aproximadamente de 2/3 del agua celular, van a ser de agua corporal van a ser intracelulares y el potasio va a ser el principal catión dentro de este compartimiento. Por lo tanto, donde va a tener concentraciones de 140 mil equivalentes sobre litro aproximadamente, y por ello el 98% del potasio se encuentra dentro de las células. El peso total del potasio de 50 miliosmol sobre kilogramos del peso corporal. Por lo tanto, un individuo de 70 kilos de peso corporal va a tener aproximadamente depósitos de 3.500 miliosmol de potasio en el sistema músculo-esquelético. Este va a regular la síntesis proteica y de glucógeno, así como el crecimiento y la división celular. La hipopotasemia va a ser, o hipocalemia, es el cuadro bioquímico donde va a haber un desequilibrio y el potasio sérico va a descender menor a 3,5 miliosmol sobre litro. Tenemos que, según su etiología, puede ser múltiple, como por ingesta insuficiente del potasio, por pérdidas de potasio desde el tubo digestivo, por pérdidas renales, por el desplazamiento del potasio hacia el espacio intracelular, hacia el interior de la célula, por diuréticos tiácidos o empleo de nutrición parenteral. Su clínica tenemos que va a ser, depende del sistema que afecte. La parte neuromuscular va a afectar tanto a un retraso de crecimiento, que es muy común, una debilidad muscular, mialgias, parestesias, y esto puede llevar hasta una parálisis. En las cardiovasculares tenemos una hipertensión. Si el potasio está disminuido de 3 miliosmol sobre litro, puede llevar a arritmias, a latidos ectópicos auricoventriculares, a alteraciones electrocardiográficas. Tenemos un método diagnóstico como el electrocardiograma, en donde vamos a tener unas ondas T amplias y aplanadas en respuesta a las fases prolongadas de la repolarización cardíaca. Las ondas U van a ser indicativas del retraso de esta repolarización. Tenemos que también los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos e hilo paralítico, y del sistema nervioso central como letargia, irritabilidad y síntomas psicóticos muchas veces. En su diagnóstico vamos a realizar al paciente un examen de orina en donde el potasio va a estar disminuido. Una concentración urinaria de potasio mayor a 30.000 equivalentes nos va a sugerir un diagnóstico por pérdidas renales de potasio, y si este está disminuido menos de 20.000 equivalentes son por pérdidas extrarrenales. En situaciones de sobrecarga de potasio, el potasio va a superar 35.000 equivalentes sobre litro, y este puede ser secundaria a una menor excreción urinaria. En su parte del tratamiento la vamos a tratar, depende de su severidad. Por ejemplo, en la hipopotasemia leve, de 3 a 3,5 mil equivalentes sobre litro, vamos a darle al paciente, indicarle una dieta rica en potasio, como son plátanos, naranjas, tomates y la ingesta de frutos secos. O pueden también, en hipopotasemia moderada, de 2,5 a 3 milosmol sobre litro, vamos a dar, si tolera la vía oral, sales de potasio y como cloruro de potasio en una dosis de 40 miliosmol a 100 al día, y citrato potásico en pacientes acidóticos y en pacientes con el fósforo bajo, fosfato potásico. Vamos a tener su pérdida corporal total mediante el déficit. Aquí es 5%, 10%, 15%. Tenemos que, si no va a tolerar el paciente la vía oral, debemos recurrir a la vía parenteral, 20 a 40 miliosmol de potasio diluido en 1 litro de solución a una velocidad no más de 10 a 20 miliosmol por hora. En hipopotasemia grave, que va a ser menor a 2,5 miliosmol por litro, en pacientes se emplean hasta 40 miliosmol y hasta 100.
En la represión endovenosa vamos a colocar el potasio al día con forma de sales de cloro de 40 a 100 y vamos a tener que monitorizar la diuresis y las pérdidas extracorporales y de potasio en orina. Es recomendable añadir un diurético como amilorida de 10 miligramos por vía oral y tratar la causa actual de la pérdida. Por ejemplo, si hay diarrea hay que tratarlo. Tenemos que la hiperpotasemia es cuando el potasio en plasma va a ser mayor de 5 miliequivalentes sobre decilitro o más. Esta puede ser, según su etiología, por la disminución de la excreción renal de potasio, por alguna patología renal, también por nefrotoxicidad, por la gentamicina o los aminoglucósidos, translocación del potasio celular, favorece la salida del potasio, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, deficiencia de insulina y por una ingesta elevada de potasio, por una suplementación oral de potasio excesiva o por administración endovenosa urgente. Tenemos que en el potasio va a haber un estímulo de la síntesis y la liberación de la aldosterona. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde la angiotensina 2 va a disminuir y la elevación del potasio va a llevar a la liberación de la aldosterona, en donde se va a estimular la zona de los glomérulos en la corteza suprarrenal y esta nos va a llevar a favorecer la secreción del potasio hacia la orina. Esto va a conllevar a que la principal lugar de regulación de excreción de potasio esté en la nefrona y esto va a ser sensible a dicha aldosterona. También el potasio tiene sistemas de autorregulación como el sistema simpático, por ejemplo, que es un mecanismo fundamental para favorecer el potasio entre el medio intracelular y extracelular. También la activación beta-adrenérgica lleva a la captación del potasio por los adipocitos y las células musculares a través de los receptores beta-adrenérgicos 2. Como consecuencia, igual que la insulina, va a activar la actividad sodio-potasio ATPasa con aumento intracelular del ATP. En su cuadro clínico de la hiperpotasemia vamos a ver síntomas como parálisis ascendente, parálisis flácida, disartria, disfagia, puede llevar a paro respiratorio, arritmia, que es muy resaltante en este cuadro clínico, hipotensión y puede llevar un paro cardíaco. También ileoparalíticos, náuseas, vómitos y dolor abdominal. También en el electrocardiograma, que es un método diagnóstico muy importante, tenemos unas ondas T elevadas y picudas, un alargamiento del intervalo PR u del QRS, un aplanamiento de la onda P que puede llevar a bradicardia y puede llevar a una taquicardia y fibrilación ventricular. En la parte diagnóstica, el potasio puede ser aumentado por una isquemia local al aplicarse un torniquete y cerrar el puño. También debe realizarse un hemograma, los electrolitos séricos, creatinina, urea, un examen de orina y en los casos más graves la gasometría arterial. En su tratamiento, si el aumento de potasio es leve, de 5,5 miliequivalentes sobre litro, vamos a eliminar por completo el potasio de la dieta. Vamos a tener resinas de intercambio iónicos de vía oral como resin calcio y sorbisteril. La hiperpotasemia moderada de 6 a 7 miliequivalentes sobre litro, vamos a dar 100 mililitros de glucosa al 50% sola o unidas con insulina, 10 unidades de insulina regular o 10 unidades de insulina rápida en 500 mililitros de solución glucosada al 10% no mayor a una hora. También podemos utilizar beta-agonistas inhalados en nebulizaciones como salbutamol de 10 a 20 miligramos y en vía endovenosa también podemos utilizar 0,5 miligramos de salbutamol diluidos en suero glucosado al 5% en 15 minutos. También en hipopotasemia grave, mayor a 100 miliequivalentes sobre litro, alteraciones en el electrocardiograma, tenemos que dar urgentemente al paciente gluconato cálcico al 10%, 1 a 2 ampollas diluidas en 100 mililitros de solución glucosada al 5%, pasar en 10 minutos y si no cambia electrocardiográficamente,
debemos volver a pasar en 10 minutos. También cloruro de calcio de 3 a 4 mililitros. Tenemos que el magnesio debemos tener una ingesta de verduras, frutas secas, cereales de grano entero, leche y de marisco. Tenemos una ingesta diaria aproximadamente de 300 a 360 miligramos, una absorción en el yeyuno e ilio, y en el compartimiento sanguíneo va a estar dada al riñón también, 70-80% va a estar filtrada por el glomérulo, reabsorbido por la porción gruesa de la rama de las ADN y otros tejidos como hueso o nivel intracelular. El magnesio normalmente en plasma de 1.8 a 2.3 miligramos sobre decilitro. Este es un importante mineral del esqueleto óseo, el cual interviene con enzimas metabólicas y en regulación de canales iónicos. Su ingesta diaria en hombres va a ser de 420 y en mujeres de 360. Tenemos la hipomagnesemia cuando hay niveles bajos de magnesio en plasma, como leve 1.4 a 1.8 miligramos sobre decilitro, moderada 1 a 1.3 miligramos sobre decilitro y grave va a ser menor a 1 miligramos sobre decilitro, donde aquí normalmente vamos a tener las clínicas, no va a ser asintomático. Según su etiología puede ser por pérdidas gastrointestinales, por vómitos, diarreas o fístulas, disminución de la ingesta. Aquí es muy importante, los pacientes alcohólicos siempre tienen un déficit, malnutrición o nutrición parenteral, renales adquiridas por hiperparatiroidismo grave, por pérdidas cutáneas como quemaduras graves y inhibidores de la bomba de potasio y también unidos con los diuréticos, y síndromes de mala absorción como enfermedad celíaca y enfermedad de Crohn. Déficit de magnesio va a llevar que los ácidos grasos se acumulen en la luz intestinal y estos no se absorban normalmente y se formen como jabones insolubles. Su clínica tenemos el signo de Chebostek, el signo de Troziau, espasmos, parestesia, tetania, nistagmos en los cardiovasculares, alteraciones inespecíficos en los cambios de la onda T, en la onda U, alargamiento del QT, y vamos a ver que se va a afectar la hormona paratiroidea, lo que va a llevar a que baje la resistencia tisular y ocurra una hipocalcemia, una hipomagnesemia y una hipopotasemia. En su diagnóstico vamos a realizar una prueba de orina, si su sintomatología no es específica, de la excreción fraccionaria de magnesio, que tenemos esta fórmula que es magnesio urinario por la creatinina sérica entre 0.7 por el magnesio sérico por la creatinina urinaria. Tenemos que, si da mayor a 4, son pérdidas extrarrenales, puede ser por ejemplo por laxantes o mala absorción, y si el nivel es alto, son pérdidas renales. En su tratamiento, si es un leve, de 1.4 a 1.8 miligramos sobre decilitros, hay que tratar la causa. La causa, vamos a dar sales de magnesio vía oral y alimentos ricos en magnesio, almendras, verduras de hojas verdes, soya. Tenemos óxido de magnesio oral de 250 a 500 miligramos, 4 veces al día, moderado grave, mayor a 1.4, sulfato de magnesio endovenoso de 1.2 gramos a 2 gramos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica salina para pasar en 15 minutos y se puede repetir en 4 a 6 horas. Esto puede pasarse de 1 a 2 días más. Tenemos también la amilorida que nos puede ayudar en este tratamiento. En la hipermagnesemia vamos a ver un nivel anormalmente elevado en plasma del magnesio, leve 2.4 a 4 miligramos sobre decilitro, moderada 4.1 a 4.9 y grave mayor a 5. La etiología puede ser por insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda y crónica, que ya va a ser muy avanzada, tras administración exógena, por ejemplo en la preeclampsia, o alto consumo de antiácidos o laxantes. Tenemos su clínica según los niveles que esté del magnesio, según las cifras aumentadas, de 4 a 6, náuseas, vómitos, exantema cutáneo, cefalea, parestesias, letargia, retención de orina e hilo paralítico. De
6 a 10, hipotensión bradicardia y ensanchamiento del complejo QRS. De mayor a 10, parálisis respiratoria, apnea, parálisis muscular, flácida e hiporreflexia, y mayor a 15, un bloqueo ventricular, auriculoventricular completo y asistolia. En su tratamiento leve, menor a 4, vamos a hidratar al paciente con solución salina fisiológica, sales de calcio en vía endovenosa de 5 a 10 mililitros de cloruro cálcico al 10%. En la moderada de 4.1 a 4.9 miligramos sobre decilitro, furosemida endovenosa de 20 a 40 miligramos de 4 a 8 horas, con infusión de suero fisiológico de sodio cloro 0,9%. Y hipomagnesemia grave mayor a 5 miligramos sobre decilitros, vamos a administrar ampollas de 10 mililitros de gluconato cálcico endovenoso al 10%, diluidos en 100 mililitros de solución glucosada al 5% en 20 minutos. Y en pacientes con insuficiencia renal avanzada, vamos a llevar al paciente a hemodiálisis. La hipocalcemia es un nivel anormalmente bajo del calcio en plasma de menor a 8,5 miligramos sobre decilitro. Tenemos su etiología: déficit de la hormona paratiroidea, déficit de vitamina D, hipoalbuminemia, hiperfosfatemia y un paciente alcohólico crónico. Su clínica a nivel muscular: parestesia, hiperreflexia, tetania, irritabilidad y espasmos, un broncoespasmo, también espasmos laringeos e intestinales. Sistema nervioso central: ansiedad, psicosis, delirio, si está menor a 0.8, convulsiones. Sistema cardiovascular: hipotensión, taquicardia, prolongamiento del intervalo QT y paro cardíaco. El signo de Chebostek y el signo de Troisier, que lo podemos apreciar en las imágenes. Su tratamiento: vía oral, carbonato cálcico de 1 gramo cada 8 horas, gluconato cálcico endovenoso al 10%, ampollas 10 ml que va a tener 90 miligramos de calcio, cloruro cálcico al 10%, 10 ml con 200 miligramos de calcio. Gluconato cálcico, dosis inicial, una ampolla diluido en 100 mililitros de solución glucosada al 5% en 30 minutos, y luego de mantenimiento 6 ampollas. La hipercalcemia también tenemos que es un trastorno electrolítico donde el nivel de calcio va a estar anormalmente elevado en plasma, mayor a 10.5 miligramos sobre decilitro. Generalmente es de origen tumoral y por una hipervitaminosis D por iatrogenia, generalmente el 90% de los casos. Su clínica: vamos a tener hipertensión arterial, bradicardia, ensanchamiento del complejo QRS, aplanamiento de la onda T y acortamiento del complejo QT. En sus síntomas digestivos: náuseas, vómitos y estreñimientos renales, poliuria, y en el sistema nervioso: apatía, dificultad para la concentración, insomnio, cefalea, y esto puede llevar hasta estupor y coma. Su tratamiento: el objetivo general es disminuir la concentración de calcio mediante actuación a distintos niveles, aumentando su excreción renal, inhibiendo su reabsorción ósea y disminuyendo su absorción intestinal. En caso de aparecer hipovolemia, vamos a dar un diurético de asa a nuestro paciente. Tenemos bifosfonados para neoplasias como soledronato endovenoso de 4 miligramos en 100 mililitros de solución salina fisiológica en 15 minutos. Pamidronato endovenoso de 60 a 90 miligramos diluidos en 500 mililitros de solución salina fisiológica en 4 horas. Glucocorticoides por exceso de vitamina D, por ejemplo, como hidrocortisona endovenosa de 300 a 600 miligramos de 8 a 12 horas. Y metilprednisolona endovenoso, 1 gramo de 1 miligramos por kilogramos de peso en el paciente, seguido de 20 a 40 miligramos cada 6 u 8 horas, y hemodiálisis si hay en el paciente un compromiso renal. El fósforo tenemos que es un principal mineral óseo, participa en la formación de las membranas fosfolipídicas y en ácidos nucleicos. Su ingesta diaria es de 800 a 1500 miligramos y sus niveles normales en plasma son de 3 a 4.5 miligramos sobre decilitro. El fósforo, su 85% está en el hueso, 14% en compartimentos intracelulares, y este va a ser muy importante porque actúa con el ATP.
y ayuda en el mantenimiento del pH. Tenemos en los tampones de fósforo, el riñón excreta el exceso de fósforo, que es el principal mecanismo por el cual regula el fósforo extracelular. El 90% va por el glomérulo y se absorbe en el túbulo contorneado proximal. Y la hormona paratiroidea va a favorecer la excreción renal de fosfato mediante su cotransportador, mientras que la vitamina D va a favorecer su absorción intestinal dentro de el mismo. La hiperfosfatemia son valores normales de fósforo en adulto, va a estar de 2,5 a 4,5. Vamos a tener que la hiperfosfatemia va a ser el fósforo elevado en plasma mayor a 4,5 por disminución de la excreción renal de fósforo por insuficiencia renal o hipoparatiroidismo, sobrecarga aguda exógena de fósforo por enemas o laxantes, ingestión excesiva, reactomiólisis, toxicidad de vitamina D y movimiento transcelular de fósforo. Su cuadro clínico, tenemos que el aumento de fósforo va a causar un descenso rápido del calcio y esto puede conllevar entonces a una hipocalcemia. Cuadro clínico. Puede ser hipotensión arterial, bradicardias, arritmias, prolongación de QT y paro cardíaco. Ansiedad, debilidad, depresión, pacientes psicóticos, neuromusculares, calambres, tetanias, convulsiones, hiperexcitabilidad neuromuscular y parestesias, náuseas y vómitos. Su tratamiento, vamos a forzar la diuresis con suero salino rápidamente al 0,9, 3 a 6 litros diarios. La acetazolamida, 15 miligramos por peso del paciente cada 3 a 4 horas. Y con insuficiencia renal vamos a llevar a captores orales de fósforo, como son a continuación, conjunto con las comidas, sales cálcicas, como acetato cálcico de 1334 miligramos, carbonato cálcico de 500 a 1000 miligramos, sales magnésicas como hidróxido de magnesio de 311 a 622 miligramos, carbonato de magnesio de 63 a 126 miligramos, y sales de aluminio como hidróxido de aluminio de 300 a 600 miligramos al día. Otros como clorhidrato de revelamer de 800 a 1600 miligramos al día, clorhidrato de sevelamer, carbonato de sevelamer 800 a 1600 miligramos al día y carbonato de lantano 250 a 500 miligramos al día. Hipofosfatemia, vamos a ver anormalmente niveles bajos de fósforo en plasma. Leve 2,5 a 3 miligramos sobre decilitro. Moderado de 1 a 2,5 miligramos sobre decilitro y grave menor a 1, que es normalmente cuando se presenta en nuestra clínica. Tenemos que en su etiología puede ocurrir por una disminución de su ingesta, redistribución del fósforo en el hueso de manera extracelular, depresión por disminución de la absorción intestinal por antiácidos, de pacientes desnutridos, deficiencia de vitamina D, cetoacidosis diabética y depresión por pérdidas renales. Su cuadro clínico va a depender si hay disminución del gasto cardíaco, fracaso respiratorio por afección muscular y puede producirse hemólisis cuando los niveles de fosfato están menores a 0,5 miligramos sobre decilitro. El cuadro clínico generalmente suele ser asintomático, pero cuando está menor a 1 miligramo sobre decilitro hay síntomas como debilidad muscular generalizada, respiración disnea, rhabdomiólisis, osteomalacia, osteopenia, vamos a tener acá, arritmias ventriculares, miocardiopatías dilatadas y el paciente puede llegar a una muerte súbita, parestesias, hiperreflexia, tetania, encefalopatías metabólicas y afectación de los pares craneales. Su diagnóstico, aparte de la historia clínica y el examen físico del paciente, que son muy importantes, si esto no nos basta, podemos pedir medir la excreción de fosfato en orina en 24 horas como la excreción fraccional de fosfato. En una muestra aislada de orina, que va a ser fosfato en orina por la creatinina sérica entre el fosfato sérico por la creatinina en orina. Tenemos que la respuesta normal del riñón va a reducir la excreción de fosfato a menos de 100 miligramos al día y su fracción debemos tenerla menor al 5%. Su tratamiento en pacientes generalmente asintomáticos que tienen bajos de
fosfato leves no se les da no se les da nada, y si es superior a 2 miligramos sobre decilitro, tratamos la etiología con sales de fosfato potásico o sódico de 1 a 2 gramos al día, unido a leche desnatada. También, si es grave, hay que recurrir a la vía endovenosa con dosis de 2.5 a 5 miligramos sobre kilogramos en 500 ml de suero salino o 0,16 a 0,64 miliosmol por kilogramo por 4 a 8 horas. Y también ampollas de fosfato monosódicos de 1200 miligramos cada 10 mililitros. Muchas gracias.